Y le damos la bienvenida una vez más aquí, nuestro ministerio de enseñanza aquí en el Talmid. Ya sabe que la palabra Talmid es una palabra en hebreo, la cual significa un verdadero discípulo que desea ser lo que Rabí Jesús es. Y conforme a la palabra del Señor en el Nuevo Testamento, en la primera epístola de Juan, capítulo 2, versículo 6, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Le damos la bienvenida a nuestra audiencia televisiva radial, donde nosotros típicamente estamos enseñando la palabra de Dios como expositivamente. En otras palabras, versículo por versículo, frase por frase y sí, algunas veces palabra por palabra, con el propósito singular de profundizarnos en los detalles de la palabra para ser un mejor reflejo de la persona de Jesucristo aquí en esta tierra. También estamos muy agradecidos por parte de nuestra audiencia que sigue enviando sus preguntas bíblicas, y nosotros estamos recibiendo esas preguntas bíblicas diariamente y también estamos respondiendo a todas sus preguntas diariamente, porque es nuestro privilegio de responder a sus preguntas bíblicas. Ahora, para enviar su pregunta bíblica, simplemente nos se puede escribir a través del texto y del WhatsApp, el chat de WhatsApp, que es gratis. El número es gratis por todas partes del mundo. Simplemente comuníquese a través del texto, envíe su pregunta y yo personalmente estoy respondiendo a todas las preguntas porque es mi privilegio de hacerlo. Permíteme, el número es 1-310-804-7733. Repito, 1-310-804-7733. Envíe sus preguntas bíblicas ahí y nosotros vamos a responder a todas sus preguntas. Más bien, y nos ayuda a nosotros el siguiente día cuando estamos en el aire, ¿ves? En la radio y en la televisión, donde estamos comunicando la palabra del Señor, porque muchas veces incluimos, ¿ves?, esa pregunta dentro de la enseñanza. ¿Por qué? Porque una de las cosas muy interesantes que ha sucedido es lo siguiente. Ya tenemos la audiencia establecida, ¿ves?, a través de 2 años, 3 años, y ahora están siguiendo el hilo de donde estamos estudiando la palabra del Señor y adelantándose y enviándose preguntas, porque ya tienen una idea más o menos por dónde vamos a llegar en la próxima sección de escritura que vamos a tratar. ¿Por qué? Porque esa es la ventaja de enseñar la Biblia expositivamente, en otra palabra, versículo por versículo. Y ahora note bien, también queremos tomar esta gran oportunidad de cordialmente extenderle una invitación para aquellos que están en Cusco a visitar a nuestra iglesia, la Iglesia Cristiana de la Gracia, la Iglesia Cristiana de la Gracia, que está ubicada en la zona de Huanchac, en la ciudad de Cusco, en la esquina de Garcilaso con la parte baja de Huanacapa. Garcilaso y Huanacapa, en la esquina ahí hay un edificio de 5 pisos, edificio 305 Huanacapa. Huanacapa 305, y en el 5º piso hay un ascensor y ahí está la Iglesia Cristiana de la Gracia, donde se reúnen cada domingo a las 9 de la mañana en la escuela dominical, y luego a las 10:30 precisamente comienza el culto principal con nuestro pastor Ángel Puente de la Vega, donde él también está enseñando la palabra como expositivamente, y luego los miércoles tienen el estudio bíblico a las 6 p.m. y el culto de oración, y los hermanos están ahí con los brazos abiertos para recibirlos, para que usted, así tú puedes entrar en el compañerismo juntamente con ellos y también en el compañerismo de la palabra del Señor. Y para aquellos que están aquí en los Estados Unidos, donde nosotros estamos ahora ubicados en el estado Carolina del Sur. Carolina del Sur, estamos ubicados en la ciudad de Aiken, y es la iglesia bautista de Town Creek, y estamos ubicados, localizados en la calle 250 Town Creek Road. Y ahí estamos nosotros, ahí 250 Town Creek Road, y ahí nos puedes encontrar nosotros cada domingo a las 8 de la mañana, el culto principal en español, el culto principal en inglés es a las 10 de la mañana. Y para más información, simplemente comuníquese con ese número que acabo de compartir, y voy a tomar esta oportunidad de repetirlo. El número es 1-310-804-7733. 1-310-804-7733. Escríbenos y nosotros le enviamos la información de ambas iglesias donde tú puedes visitar y entrar en el compañerismo de la palabra del Señor. Muy bien, vamos a abrir nuestras Biblias en Romanos capítulo 4, y ahora entramos en una nueva sección de escritura, y vamos a tratar Romanos capítulo 4, versículo 13 a 16, 13, 14, 15 y 16. Hay 4 versículos que vamos a tratar aquí, y en esta sección es una sección importantísima en Romanos capítulo 4, versículo 13 hasta 16. Esta sección de escritura está tratando sobre la ley, la palabra.
la ley, la palabra, no palabra. Y aquí ahora Pablo comienza a enderezar un sinfín de equivocaciones que muchas veces los religiosos tienden a caer dentro del marco de estas equivocaciones. Note que y él comienza a señalar, él comienza a apuntar a qué, al camino errado, sobre el camino errado para la justificación del hombre, el camino errado para la justificación del hombre. En otras palabras, el camino errado para la salvación del hombre. Ahora, tú sabes que en la Biblia muchas veces cuando se habla de la ley, ¿no? La ley tiene dos sentidos. Primeramente es la ley que Dios otorgó al pueblo, ¿cuál fue? Los 10 mandamientos, ¿no? La segunda parte es la ley que utilizó los judíos. La tercera parte es la palabra de Dios. Depende en el contexto, ¿no? de que estamos hablando. Es, en otra palabra, la palabra, la ley o esa frase se puede intercambiar con la palabra de Dios. Ahora, la otra palabra que yo quiero que mantengamos en mente es esta. La justificación en la Biblia muchas veces está hablando de la salvación. Vas a escuchar, vas a oír que yo estoy intercambiando estos términos, la ley, la palabra de Dios, justificación, la salvación. Y aquí el apóstol Pablo comienza a detallar el camino errado así a la justificación, el camino errado así a la salvación. Y esto es un problema grandísimo por todas partes del mundo, donde gente piensa que ellos tienen su propio camino en cómo van a entrar en el cielo a apartar de esta tierra. Y sepa bien, todos nosotros vamos a apartar de esta tierra. Tarde o temprano vamos a morir. Vamos a ser bien franco y bien directo aquí. Todos vamos a apartar de esta tierra. ¿Por qué? Porque es la ley de la vida y la muerte, ¿no? Y note bien, porque en este mundo, en esta tierra, este planeta que nosotros estamos viviendo, tenemos aproximadamente unos 8.2 billones de habitantes en la tierra. Ahora, cada año, si no lo sabes, 62 millones, es una cifra pero increíble, 62 millones de personas mueren. 62 millones de personas en todos los países, inclusive cuando unimos todo el mundo junto, 62 millones de personas mueren cada año. Ahora, note bien, eso quiere decir que 150,000 personas mueren al día. Si tú puedes multiplicar 365 días por 150,000 personas, tú vas a descubrir que vas a llegar más o menos a unos 62 millones de personas que mueren al año. Ahora, ¿cómo es que son reemplazados? Bueno, tenemos lo contrario. Porque a la misma vez que 62 millones están muriendo, 134 millones están naciendo. 62 millones mueren, 134 millones están naciendo cada día. En otra palabra, 308 millones de personas, 308 millones, 308 son miles de personas nacen al día. Eso quiere decir que tenemos cada día gente que está naciendo y aquellos que están muriendo. Y la pregunta más importante no es sus carreras, no son sus carreras, no son sus negocios, sus empleos, sus deseos, sus ambiciones. La pregunta más importante es que, sabiendo que todos vamos a apartar de esta tierra, vamos a morir, ¿en qué y a dónde vamos? Cuando tú y yo apartamos de la tierra, esta es la realidad. Ahora, no piense que solamente son los ancianos que están apartando de esta tierra, porque de cada categoría de edades, la gente está muriendo. Y tú y yo no sabemos el día, la fecha cuando tú y yo vamos a apartar. Por esta razón, ahora el apóstol Pablo quiere aclarar. Él quiere aclarar este asunto, que mucha gente intenta de tomar unos caminos errados para tratar de ganarse la salvación, la justificación. Y la tendencia es ser romano, ¿no? El dicho es que todos los caminos nos llevan a Roma. Así no es. No todos los caminos te llevan al cielo. Tenemos que comprender eso. Vamos a abrir nuestras Biblias aquí en Romanos capítulo 4, versículo 13 a 16. Perdón, permíteme. Romanos capítulo 4,
del versículo 13 a 16, por favor. Y no te vamos a ponerlo en dos contextos, el contexto cristiano y el contexto católico, porque es importante para mantenerlos unidos sobre la misma página, al mismo tiempo, camino en la misma dirección con el mismo propósito. Versículo 13 al 16, Romanos capítulo 4, vamos a leer, dice, ¿por qué? Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son herederos, vana resulta la fe, anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, en el cual nos incluye a nosotros, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. En la versión católica se lee así, versículo 13 hasta 16, Romanos capítulo 4. Cuando Dios prometió a Abraham y a su descendencia que heredarían el mundo, no vinculó la promesa a la ley, sino a la fuerza salvadora de la fe. Ahora bien, si los herederos lo fueran en virtud de la ley, entonces la fe resultaría ineficaz y vana a la promesa. Toda ley trae consigo su sanción, pero donde no hay ley ni tampoco puede haber incumplimiento de la ley. Por eso la herencia depende de la fe, es puro don, de modo que la promesa se mantenga segura para toda la descendencia de Abraham, descendencia que no es solo la que procede de la ley, sino también la que procede de la fe de Abraham. Él es el Padre de todos nosotros. Ahora, Pablo hace algo único aquí. Y lo que hace Pablo es que él une dos pueblos. Él une el pueblo judío y él une con el pueblo que no son judíos. Ahora tú y yo, la mayor parte de nosotros, en nuestra audiencia, nosotros no somos judíos, somos gentiles. Gente que no son, ese es el término, gentiles, ¿no? O otro término que se usa a través de la historia, griegos, que todos nosotros somos griegos, ¿no? En otra palabra, que no somos judíos. Y ahora él dice que la justificación nunca fue por la ley para los judíos y tampoco para nosotros. La justificación nunca fue exclusivamente solamente por la palabra a las solas, sino por lo que hizo Cristo Jesús en la cruz por nosotros. Ahora sí, si hemos captado esa noción, esta idea, ¿no? Podemos proseguir adelante. Ahora, en esta breve introducción, quiero a ver si podemos introducir este tema así. El hombre no es salvado, el hombre no es justificado por la ley ni por sus obras. La ley es el camino equivocado para que el hombre busque a la aceptación y la justificación delante de Dios. Ahora, si me encuentro delante de un juez, un oficial en la corte, y he violado la ley, vamos a decir que estoy manejando mi carro equivocadamente, me detiene la policía, me da un ticket, una boleta, un boleto de violación, ¿no? Una citación que me dice, tú has ofendido la ley, has violado la ley y tú te tienes que presentar delante del juez en la corte. Ahora, la única forma que yo puedo presentarme delante del juez es pedir perdón, misericordia y la gracia del juez. Ahora, el perdón, la misericordia y la gracia viene del juez, de una persona que se nombra el juez. ¿Me entiendes? O la jueza, ¿no? Tenemos que entender esto. No es la ley porque acabo de violar la ley. No es la palabra porque acabo de no cumplir con la palabra. ¿Entiendo lo que estoy diciendo? Ahora, ni siquiera por mis obras. Mis obras no me van a ayudar porque mis obras más bien me condenan, no me justifica porque hice una mala obra en violando la ley. Ahora, si tú entiendes ese asunto, ahora esto nos ayuda un poquito más para comprender la salvación. Ni la palabra me puede salvar,
ni mis obras pueden salvar. Es lo que hizo Cristo Jesús en la cruz por mí. Por esa razón lo que vamos a hacer, vamos a tratar esta sección de escritura, ¿no? Versículo 13, 14, 15, 16, Romanos capítulo 4, y lo vamos a tratar en 3 puntos principales. En 3 puntos principales. Número 1, la declaración inconfundible. La declaración inconfundible. La promesa no es por ley, sino por la fe. La promesa no es por la ley, sino por fe. Y eso lo vamos a tratar en detalle aquí en versículo 13. Punto número 2. El argumento contra la ley. El argumento contra la ley. Y eso lo vamos a tratar en detalle aquí en versículos 14 y 15. Versículos 14 y 15. Punto número 3. El argumento a favor de la fe. El argumento a favor de la fe. Y eso lo vamos a tratar en detalle aquí en versículo 16. Mi esperanza es que esto sea un poquito más claro más adelante. Y ahora, porque como ahorita estamos introduciendo esta sección de escritura, ¿no? Yo me imagino que ahora lo que va a suceder esta noche es cuando entran las preguntas, ¿no? Sobre esta sección y luego como regresamos a responder a las preguntas de nuestra audiencia. Pero vamos a ver si podemos provocar esto a través de hoy día. La primera cosa que queremos tratar aquí va a ser el versículo 13. Versículo 13 de Romanos capítulo 4. Vamos a leerlo, por favor. Dice, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. En la versión católica dice, cuando Dios prometió a Abraham y a su descendencia que heredarían el mundo, no vinculó la promesa a la ley, a la palabra, sino la fuerza salvadora de la fe. Eso no importa qué versión de Biblia tú estás leyendo, la palabra está clara. Que nuestra justificación, nuestra salvación, nuestro perdón no es por la palabra y no es por nuestras obras. Es por lo que hace el Señor en la cruz por nosotros. Esto es importante, pero la tendencia nuestra es de siempre tratar de regresar en que a aferrarme en algo que yo puedo hacer para que yo pueda meritizar y puedo recibir el perdón de Dios. Así no es, ¿no? Yo sé que muchas iglesias enseñan un sinfín de cosas, pero bíblicamente, mira, hay una tremenda diferencia entre la iglesia y la Biblia. Hay una tremenda diferencia, ¿no? Y tenemos que captar esa idea y comprenderlo. Ahora, en versículo 13 comienza a hablar sobre, y lo que pone a un lado es esto, la promesa por un lado y la ley por otro lado, ¿no? Pone la justificación por un lado y la recompensa por un lado. En otras palabras, aquí tenemos una declaración inconfundible. Una declaración inconfundible. La promesa de la herencia no es por la ley, sino por la fe. Se repite, y yo sé que ni siquiera muchas veces entra. Mira, yo creo que usted note varias cosas aquí. Y yo me imagino que esto va a provocar varias preguntas, pero note bien conmigo. Heredar todo el mundo está incluido en la promesa que hizo Dios. Esto es claro por varios hechos. Tú te recuerdas, ahora vamos a regresar históricamente, ¿no?, a los judíos, ¿no? Canaán, ¿no?, era la tierra prometida, ¿no? Era simbólicamente un tipo del cielo. Es Canaán, la tierra prometida, o Palestina o Israel, porque tienen muchos nombres, distintos nombres, pero es la misma cosa, ¿no? Especialmente para el judío. Ahora, Canaán era la tierra prometida, un tipo simbólico del cielo y un tipo de los nuevos cielos y la nueva tierra que Dios va a recrear a Abraham y a su simiente. Ahora, y esa es la promesa que tú y yo tenemos más adelante, cuando Dios hace la promesa así a los gentiles, a todos nosotros que no somos judíos, que un día en el futuro vienen unas nuevas tierras, ¿no?, y nuevos cielos. Bueno, la tierra prometida, Israel, era simbólico de lo que está por venir todavía para nosotros que no somos judíos, ¿no?
Ahora, pero en el contexto en cual Pablo está hablando aquí sobre este asunto, él dice esto en versículo 13 y 14. Versículo 13 y 14, Romanos capítulo 4, regrese conmigo, dice: porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Versículo 14, porque si los que son de la ley son herederos, vana resulta la fe, anulada la promesa. Mire bien, en la versión católica lo dice así. Dice: cuando Dios prometió a Abraham y a su descendencia que heredarían el mundo, no vinculó la promesa a la ley, sino a la fuerza salvadora de la fe. Ahora bien, si los herederos lo fueran en virtud de la ley, entonces la fe resultaría ineficaz y vana la promesa. Ahora, si tú trata como digo, si tú intentas, no me decirlo así, si tú intentas de obtener la nueva tierra, el nuevo cielo, el cielo del Señor, ¿no? El reino de Dios, la salvación a través de la ley, de haber cumplido algo en la ley, algo en la palabra, estás anulando la fe y la promesa de Jesucristo, porque ahora tú has reemplazado a Jesús y lo que hizo Dios por nosotros en la cruz con la palabra. Yo quiero que tú sepas algo, que la palabra es muy distinta que la persona que está hablando, y Pablo está siendo muy claro aquí con este asunto. Él no dice que así no es. Ahora, vamos a ver si podemos, a ver si es posible y esto es lo que va a causar la pregunta. Vamos a ver si podemos amplificar esto un poquito más a través de las escrituras. Estos no son los pensamientos de Eddie Ildefonso. Olvídate los pensamientos. ¿Qué es lo que dice la palabra? Ahora, vamos a ver, porque la otra cosa que tenemos que reconocer, que no hay contradicciones en la palabra de Dios. Quizás hay lugares donde tú y yo nos causa dificultad en entender ciertos pasajes, ciertas secciones de la palabra, pero el hecho que yo tengo dificultad entendiendo algo no quiere decir que no es veraz. Tenemos que entender eso. Ahora, vamos a ver si podemos amplificar esta idea de la ley, de la palabra, las obras, con la fe y la promesa. Abre sus Biblias en el libro de Hebreos, Hebreos capítulo 11. Vamos al libro de Hebreos capítulo 11. Vamos ahí, por favor, Hebreos capítulo 11. Y Hebreos es conocido como el capítulo del museo de Dios, el museo de los héroes de la fe. Este es el museo de los héroes de la fe. Y esta gente, ahora yo creo que noté algo. Toda la gente que está mencionada aquí en Hebreos capítulo 11, ¿no? Todo el capítulo. Fueron gente que vivieron por fe, no por sus obras. Aquí en versículo 8, 9 y 10. Hebreos capítulo 11, versículo 8, 9 y 10 dice lo siguiente. Dice: por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar de que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe, habitó como extranjero en la tierra prometida, en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. ¿Por qué? Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Había una promesa. Yo creo que usted note algo aquí, que en versículo 8 y 9 está hablando de que por fe, se lanzaron por fe. Ahora, muchas veces el hecho que tú te lanzas por fe, muchas veces lo hace sin entender, sin saber los detalles. Y eso fue precisamente lo que hizo Abraham. Abraham estaba confiando ¿en qué? En Dios. En Dios. Ahora, tenga paciencia conmigo aquí. Cuando Abraham escuchó la voz de Dios, la ley, la palabra, no estaba escrita todavía. Eso no es por ley, no es por la palabra. Ahora, tampoco estaba escrita las obras para cumplir en la palabra, en la ley.
La única cosa que tenía, la única alternativa que tenía Abraham era ¿qué? Fe. Creer. La fe viene antes de la ley. La fe viene antes de la palabra. La fe viene antes de las obras de la ley de la palabra. Abraham escuchó la voz de Dios y obedeció. Sin tener todos los detalles de lo que él iba a hacer. Y Dios contó, acreditó la obediencia de Abraham en creer en él, sin tener evidencia, como salvación. Ahora escuche en la versión católica cómo se lee Hebreos capítulo 11, versículo 8 hasta el 10. Por la fe Abraham, obediente a la llamada divina, salió hacia una tierra que iba a recibir en posesión y salió sin saber a dónde iba. Por la fe vivió como extranjero en la tierra que se le había prometido, habitando en tiendas, y lo mismo hicieron Isaac y Jacobo, herederos como él da la misma promesa. Vivió así porque esperaba una ciudad y de sólidos cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Abraham no sabía lo que iba a pasar. En su manera de pensar, él pensaba, bueno, ninguno de nosotros somos constructores. ¿Qué sabemos nosotros de construcción? Dios nos va a enviar una ciudad, ahí vamos, y me imagino que Dios va a construir la ciudad. Él no tenía mucha información, pero lo que tenía él era mucha confianza. Mucha confianza. Él confiaba en Dios a pesar que no entendía cómo iban a ser las cosas. Ese mismo principio es el mismo principio hoy día. Nada ha cambiado. Ahora, quédese conmigo ahí en este mismo capítulo, en Hebreos capítulo 11, y baje hasta versículo 13 y 14. Versículo 13 y 14. Hebreos capítulo 11, versículo 13 y 14. En la versión cristiana dice así, dice, conforme a la fe, versículo 13. Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolos de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Versículo 14, ¿por qué? Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Claro. Todavía estamos en el contexto de Abraham. En la versión católica lo dice así, versículo 13 y 14. En Hebreos capítulo 11 dice, todos estos murieron sin haber conseguido la realización de las promesas, pero a la luz de la fe las vieron y saludaron de lejos, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Los que así hablan ponen de manifiesto que buscan una patria. Ese fue el propósito. Ellos estaban buscando una patria. Yo le digo, abandona tu tierra, te voy a mandar a una nueva tierra. Ellos van hacia camino a una nueva tierra, pero ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Ellos confiaron sin entender muchas cosas. Ahora, baje hasta el versículo 16. Hebreos capítulo 11, versículo 16. Mira lo que dice. En la versión cristiana dice, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. En la versión católica lo dice aquí, así en versículo 16 dice, pero a los que aspiraban era una patria mejor y del cielo. Por eso Dios no se avergüenza de que le llamen su Dios, porque Él les preparó una ciudad. Ahora, simbólicamente estamos hablando del cielo. Dios nos está preparando un lugar en su reino cuando tú y yo apartamos de esta tierra. Ahora,
vaya por favor, ojear su Biblia y vete a capítulo 12 del libro de Hebreos, capítulo 12 del libro de Hebreos, y note bien lo que dice en versículo 22 dice, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. O sea, obviamente, ¿de qué está hablando aquí? Del cielo, ¿no? En la versión católica lo dice así en versículo 22, en Hebreos capítulo 12, dice esto, dice, versículo 22, ustedes, en cambio, se han acercado a la montaña de Sión, a la ciudad del Dios vivo, que es la Jerusalén celestial, al coro de millares de ángeles. So, la promesa siempre era que nosotros, cuando apartamos de la tierra, vamos al cielo. Esa siempre ha sido la promesa. Tú tienes un mapa que te enseñe cómo llegar ahí. Tú tienes una ruta, que tú tienes tu propia ruta, tu propio camino, ¿cómo es que tú vas a llegar ahí? No, yo lo dudo, nadie lo tiene. Ahora note el siguiente capítulo, Hebreos capítulo 13. Mira bien lo que dice en Hebreos capítulo 13, versículo 14. Mira bien, dice, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. No tenemos ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Mira, en la versión católica lo dice así, en versículo 14, dice, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que anhelamos la ciudad futura. Mira, no importa qué tan bello sea tu ciudad donde tú estás viviendo ahorita, pero tú y yo reconocemos, mira, si es que somos honestos, no es cierto que tú y yo reconocemos que en la ciudad donde estamos viviendo, no importa dónde que sea del mundo, está llena de corrupción, ¿sí o no? Sí. Está llena de ladrones, ¿sí o no? Sí. ¿Está llena de gente que son mentirosos? ¿Sí o no? Sí. ¿Está llena de gente que son corruptos? ¿Sí o no? Sí. Etcétera, 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 etcétera. Y Dios dice, tú vas a tener que vivir tu vida por fe, no por la ley, pero por fe. ¿De qué estamos hablando? Que yo voy a apartar de esta tierra un día. Eso está claro. Yo voy a apartar de esta tierra un día, no sé dónde, pero no sé cómo yo voy a llegar al cielo. Porque nadie ha salido de esta ciudad, de esta tierra, subido al cielo, a la ciudad celestial, Jerusalén, ¿no? Y regresado. Los únicos que tienen esa habilidad, Jesucristo. Los ángeles que Dios envía y nadie más. Ahora escuche bien. Él está haciendo una promesa. Y esa promesa está basada en nuestra habilidad de creer en fe, sin entender, yo sí voy a morir en esta tierra. Yo me aferro a la promesa que Cristo murió por mis pecados. ¿Cómo? Él borró mis pecados. No entiendo, pero sé que lo hizo. Y yo acepto a Jesús como el único salvador de mi alma, de mi vida. Y Él es el Señor de mi vida. Y yo me someto debajo de la autoridad de su palabra hasta que el día que yo aparto de esta tierra. Y apartar esta tierra me va a llevar al cielo. ¿Cómo es que yo voy a llegar? No entiendo, pero voy a llegar. ¿Dónde dentro del cielo voy a llegar? No entiendo, pero voy a llegar. Este es el asunto. Que ni la ley ni mis obras me ayudan para llegar a ese lugar. Es mi fe que estoy depositando en Él que me va a llevar al cielo. Ahora, el apóstol Pedro lo pone de otra forma. Abre sus Biblias en 2 de Pedro capítulo 3. 2 de Pedro, siga a la mano derecha, hojeando su Biblia a la mano derecha. Mire bien. 2 de Pedro,
Vamos a abrir nuestras Biblias, capítulo 3, del versículo 10 al 13. Según de Pedro, capítulo 3, versículo 10 al 13. Escuche bien, primeramente la versión cristiana lo dice de esta forma, dice: pero el día del Señor, esto está hablando en el futuro, cuando Jesucristo regresa a esta tierra, ese es el día del Señor. Ahora, hay dos días del Señor. El primer día del Señor, ¿no?, es el cual tú y yo conocemos comúnmente como el domingo. Ese es el día del Señor. Ese es el cual tú y yo entendemos y comprendemos. Pero el segundo, el día del Señor, es cuando Él regresa para ejecutar, ¿no? Su juicio sobre esta tierra. Ahora, según Pedro capítulo 3, mira lo que dice versículos 10, 11, 12 y 13. Repito, según Pedro capítulo 3, versículos 10 a 13, vamos a leer primeramente el versículo 10 hasta el 13 en la versión cristiana. Dice así: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, esta tierra, como no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándonos para la venida del día del Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Obviamente aquí el apóstol Pedro, él está detallando y aclarando que viene un día en el futuro. Tú y yo no tenemos la fecha ni la hora, pero cuando sucede, Dios va a quemar todo lo que está en esta tierra. Se va a deshacer de ella. Y luego él termina en versículo 13. Pero nosotros, ¿quiénes son nosotros? Los creyentes genuinos, los verdaderos. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y la tierra nueva, en los cuales mora la justicia. En la versión católica lo dice de esta forma, en versículo 10 hasta el versículo 13, en 2 Pedro, capítulo 3, dice: pero el día del Señor llegará como un ladrón, y ese día los cielos se derrumbarán con estrépito, los elementos del mundo se desintegrarán, consumidos por el fuego, y la tierra y todo lo que se ha hecho en ella saldrá a la luz. Si todas las cosas van a desmoronarse de este modo, ¿qué conducta tan santa y tan religiosa deberá ser la de ustedes? Mientras esperan y apresuran la venida del día de Dios, ese día en que los cielos se desintegrarán en llamas, y los elementos del mundo, consumidos por el fuego, se derritarán. Nosotros, sin embargo, según la promesa de Dios, esperamos unos cielos nuevos y una tierra nueva, en los que habita los de la justicia. Yo creo que la palabra es bien clara, por favor. La palabra es súper clara. Y no, una vez más, a mí no me importa qué versión de la Biblia tú estás leyendo, sea la protestante, sea la católica, porque la Biblia dice la misma cosa. Ahora, el apóstol Juan, vamos del apóstol Pablo, Pedro, y ahora vamos con Juan. Y el apóstol Juan dijo esto en Apocalipsis capítulo 21. Abre sus Biblias en Apocalipsis capítulo 21. Y nota lo que él dice en versículo 1. En Apocalipsis capítulo 21, versículo 1, el apóstol Juan dice esto, dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva. ¿Por qué? Porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mal ya no existía más. Mira, Juan está profetizando que él puede ver de antemano, en una visión que Dios le dio a él, un nuevo cielo, una nueva tierra. Y dice que la primera tierra pasará. ¿Cuál es la primera? Donde tú y yo estamos viviendo.
En la versión católica lo dice así, dice: y vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Habían desaparecido el primer cielo y la primera tierra, y el mal ya no existía. Esto se va a terminar. Esto se va a terminar. Yo sé que tú trabajas y trabajas y trabajas y trabajas como un burro, ¿no? Y trabajas y trabajas, inviertes horas y horas y horas y horas y horas y horas, tratando de ganarte un pedacito de la tierra aquí, en cuanto Dios se va a deshacer de ella. Y en el proceso de invertir tanta energía y tiempo en ganarte lo que Dios va a destruir, pierdes tu familia. Esa es la ironía de todo esto. Mira. La segunda cosa que yo creo que tú comprendas, vamos a regresar con la idea de Abraham. Vamos a regresar a Romanos capítulo 4, versículo 11 y 12. Romanos capítulo 4, versículo 11 y 12. Yo sé que nuestra sección es versículo 3 al 16, pero quiero mostrarle algo. Vamos a retroceder nuestros pasos. Y esta es la segunda idea que quiero compartir con ustedes. A Abraham se le prometió que sería padre, que él sería padre de muchas naciones. Escuche, tú y yo estamos incluidos. Toda Latinoamérica está incluida. A Abraham se le prometió que sería padre de muchas naciones. Se dice que es padre de todos los creyentes de todas las naciones de la tierra. Por esa razón nosotros estamos incluidos. Mira, en Romanos capítulo 4, mira lo que dice. En Romanos capítulo 4, mira lo que dice el versículo 11 y 12. Romanos capítulo 4, versículo 11 y 12, por favor, note bien conmigo lo que dice la palabra del Señor. En la versión cristiana dice así: y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe se les sea contada por justicia. Versículo 13 y 12. Y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidados. Ahora, versículo 11 nos debe de llamar la atención. En la versión católica lo dice de esta forma: fue después cuando recibió la circuncisión como señal, como una garantía de que ya antes de ser circuncidado poseía la salvación que se obtiene por la fe. De este modo se ha convertido en padre de todos los creyentes que no están circuncidados, para que también a ellos se les sea considerada la salvación. O sea, antes de Abraham ser circuncidado, se anota que la circuncisión es solamente una señal. ¿De qué? Es algo simbólico. ¿De qué? ¿Qué es lo que representa? Que Abraham creyó en fe la promesa de Dios sin entenderla completamente. Y para conmemorar que él creyó, y Dios le dijo: eres salvo, te perdono, tú entras en el cielo, ahora se va a circuncidar. Era algo simbólico de lo que ya había sucedido, de algo que ya ocurrió. Pero no es el hecho de la circuncisión, no es el hecho del bautismo que te salva. Tu salvación se realiza a través de yo creer que Él hizo lo que Él hizo y que Él va a cumplir con lo que Él dice que va a cumplir: perdonar mis pecados. La única cosa que te separa a ti y a mí, la única cosa que nos separa a nosotros para poder entrar en el cielo, es no creer, es la incredulidad. ¿Entiendes lo que te siento? Cuando yo no creo
Yo estoy ejecutando mi propia sentencia mortal, fatal. Porque no es el deseo que nadie se pierde. Más bien que todo tenga que vida eterna. ¿Por qué? Porque una vez más, escúchenme, todos nosotros vamos a morir. Tarde o temprano, todos nosotros tenemos que por ley apartar de esta tierra. Punto. Así es. Todos nosotros tenemos que apartar de esta tierra. Esa es la realidad. Y apartar de esta tierra, ¿dónde que tú piensas? ¿Dónde que tú piensas que tú vas a llegar? ¿Dónde? Oh, voy con mi papacito lindo, voy directamente al cielo. Ok. Muéstrame en tu Biblia, por favor. Muéstrame en la Biblia católica o en la Biblia protestante donde dice eso, que cuando tú mueres automáticamente tú entras en el cielo para estar en el paraíso siempre, para siempre, para siempre, para siempre, para siempre. Muéstrame en tu Biblia, porque yo te aseguro que ni siquiera en la católica o el protestante, el cristiano, no se halla esa idea, ese concepto. Quizá tu tradición te enseña eso, quizá tu propia creencia te enseña eso, quizás la creencia de tu iglesia te enseña eso, quizás la creencia de tu familia te enseña eso. Todo el mundo te enseña y tú te aferras lo que no está en la Biblia. Tengo una pregunta. Dios se mueve por... Mi pregunta es sencilla. ¿Dios se mueve por la palabra de tu iglesia? ¿Dios se mueve por la palabra de tu pastor? ¿De tu sacerdote? ¿Dios se mueve por la palabra de tu familia? ¿De tu mamá? ¿De tu papá? Dios se mueve por la palabra, la creencia tradicional de tu familia, de la creencia tradicional de tu cultura. ¿Así que se mueve Dios? No. Dios nunca hace lo que es contra su palabra. Porque mira, tú no puedes separar Dios de su palabra y la palabra de Dios. Tú no lo puedes separar. Dios no es hipócrita. Y Dios no está confundido. Él está bien claro en lo que Él dice. Tú entras a través de mi bendito Hijo Jesucristo o no entras, punto. Tú y yo tenemos que ser bien claro en este asunto. Mira, tú tienes que entender, Él y su simiente, Abraham y sus simientes, seguidores, reciben la promesa de un nuevo mundo para el momento de la segunda venida de Cristo, porque Cristo va a regresar. Y por esa razón habíamos tomado el tiempo de leer Hebreos hoy día, Segundo de Pedro hoy día, Apocalipsis, porque viene un día de juicio, y cuando llega ese día es demasiado tarde. Ahora, en ninguna parte de la Biblia, y si tú lees cuidadosamente la Biblia católica o la Biblia cristiana, tú no encuentras que tú tienes la habilidad, la capacidad, ni siquiera el derecho de orar por los muertos. Quizá tu práctica, tu creencia lo hace, pero bíblicamente Dios no honra eso. Él busca el que está vivo, que lo recibe cuando esté vivo, no que después que está muerto. Qué lindos somos nosotros, intentar de torcer el brazo a Dios, de aceptar un pagano que ha rechazado a Dios toda su vida y muere en sus pecados, y ahora él dice, estoy listo para recibirte. Qué lindo somos. Qué lindos somos. Tan lindo no lo somos.